Y podemos ver que en este capítulo 3 que vamos a ver nosotros, sigue hablando del tema de la sujeción. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias y yo ya no hablo más. Y podemos leer la palabra de Dios. La leemos del capítulo 3, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Ven? La segunda vez. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estos primeros 7 versículos nos habla también de la sujeción o de la sumisión dentro del cuadro ¿qué? Familiar, entre esposo y esposa. Y acá viene el problema. Siempre hablamos y hacemos chiste en casa. Lourdes me tenía que tratar como Señor, como Sara le trataba a Abraham. Me dice, te voy a dar, Señor, a vos, me dice, ¿no? Te voy a dar, Señor. Pero, ¿qué contraste cultural y qué contraste tenemos nosotros con la sociedad actual que vivimos? Porque cuando hablamos de la palabra sujeción, en los capítulo 2, en los versículos que han leído, en el versículo 13 y en el versículo 18 en adelante, que hablamos de la sumisión y la sujeción, en el griego tiene el mismo significado, igual que acá, que en el capítulo 3, versículo 1. Pero fíjense que Pedro no es que sigue desviando del tema, sino que solamente lo habló en el ámbito, digamos, social o político, gubernamental, y también laboral. Y los últimos versículos pone el ejemplo máximo de Jesús, que Cristo se sujetó. De la misma manera tenemos que hacer nosotros. Y después, como digamos, como aperitivo, habla y dice, asimismo, sigue continuando, asimismo, pobres mujeres, ¿cómo les damos? ¿No? ¿Cómo aprovechamos los varones para imponer este texto? Yo me acuerdo cuando era más chico, por ejemplo, y no ir de pantalón a la iglesia era pecado, era anatema, ¿no? Siempre sacando del contexto bíblico. En la palabra de Dios no enseñaba nunca que el pantalón es pecado. Y cómo vamos cambiando, ¿no? de pensamientos. ¿No? Sí hablamos de sujeción, el tema del velo, ¿no? Pero dice estar sujeta a vuestros maridos, ¿no? Esa palabrita sujeta no habla nos habla de estar sujeto, sumiso, bajo autoridad. Ahora, lo primero, principal, esto no quiere decir que la mujer es inferior al hombre, en ninguna manera. Dios estableció un orden bíblico para la función en el matrimonio, para la función en la iglesia. Y el orden establecido lo podemos ver allí en la carta de 1 Corintios, cuando nos habla el orden que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Pero sí nos habla a nosotros en esta noche en el hogar. Ahora, no habla de este sistema. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para hablarle a una persona que no conoce a Cristo? Hablarse, no, yo me sujeto a mi marido. ¿Qué te dicen? Vos estás loca, te dicen hoy a la noche. O vas a hablar, vos hablas con alguien, no, yo me sujeto a mi marido. Vos estás loca, ¿no? Pero qué importante es que las mujeres puedan hacer esto, sujetarse. Ahora, sujetarse quiere decir hacer todo lo que el marido dice y no hablar. No, todo lo contrario. Sujetarse es poder tener una relación con el esposo para poder llegar a un común acuerdo
en las cosas necesarias de la familia, ya sea en lo económico, cuando educamos a nuestros hijos, dónde vamos a servir, qué vamos a trabajar o qué vamos a hacer. No, la última palabra siempre la tienen ¿quién? Las esposas. Sí, querida, decimos nosotros, ¿no? O no, si no dormimos afuera. Pero bueno, siempre la palabra no, sujetándonos, siempre la cabeza, el lugar, digamos el rol del esposo, la función. Dios le dio a los hombres de poder gobernar y a las mujeres cogobernar con los hombres. Eso no quiere decir que sean inferiores, todo lo contrario, están a la misma altura. Por eso allí en la palabra de Dios dice en el... me perdí el texto acá, bueno, después lo buscamos. La palabra de Dios así nos habla también de que son coherederas de la gracia, somos coherederas. Pero bueno, sigamos la palabra de Dios. Fíjense, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra. Ahora, fíjate, muchas veces nos pasa, en los últimos tiempos, en mi iglesia pasa muy a menudo, que la que llegan primero al Evangelio, ¿quiénes son? Las mujeres. Ahora, fíjate que la sujeción está relacionada con la conducta. Con la conducta. Ahora, es muy importante esto. ¿Qué es la conducta? La conducta es cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros nos movemos. Fíjate que acá la conducta, el apóstol enseña lo siguiente a las esposas. Primeramente, que sean castas. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué quiere decir casta? ¿Cuántos saben qué quiere decir casta? Levante la mano. No importa, yo le busco. Pura. Habla de pureza. Dice, la conducta de la esposa tiene que ser pura. Ahora, no tiene que ser doble sentido, no tiene que haber engaño, no tiene que haber falsedad. Tiene que ser pura, santa. Y habla también de irrespetuosa. No es lo mismo hablar que no estamos de acuerdo de una forma no respetuosa o agresiva o insultando o denigrando que decir no estoy de acuerdo de una forma correcta, ¿no? En el diálogo, en el hablar, en el charlar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si yo respondo mal o hablo con voz alta, ¿qué voy a recibir de otro lado? También la dureza, la respuesta. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. Por eso nosotros todos los varones decimos, sí, querida, ¿no? Es así. Pero fíjense, ¿no? Habla de la conducta. Y la conducta habla de pureza. Ahora, ¿qué trabajo tienen las hermanas con los maridos inconversos? Porque también esta pureza va en la parte sexual. Y hoy vivimos en una sociedad donde está hipersexualizada, donde la sexualidad está distorsionada para poder convivir con su esposo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que tenemos que hacernos caso y someter todo lo que quiere el esposo? Sí, siempre y cuando no, ¿qué dice? Pase por alto o ofenda lo que la palabra de Dios o a Dios. Entonces, si hay algo que es pecado, yo no me tengo que sujetar. Sí, primer concepto. Pero habla de la conducta casta, de la pureza, respetuosa. Y ahora viene lo complicado, ¿no? Lo complicado. ¿Cómo nos vestimos? Es un problema grande hoy en día cómo nos vestimos, ¿no? Porque prácticamente pasa cuando vos te vas a comprar una ropa a los locales de ropa y no hay ropa decorosa, ¿no? No hay ropa que cubra todo el cuerpo. Me pasa con mis hijas, una tiene 21, otra tiene 16, y van a comprar, y yo digo, la remera más corta, más larga, está corta la remera, entonces estoy estirándole la remera, ¿no? ¿Qué problema tenemos con la vestimenta? ¿Qué problema tenemos nosotros para poder manifestar esa sujeción? ¿A quién? ¿Al hombre o a Dios? A Dios primeramente y después aquí al marido. Pero esa sujeción va
referido a la conducta, al comportamiento, a las acciones. Y esa conducta no solamente es verbal, no solamente de las cosas que hacemos, sino también es de la que nos vestimos. Hoy en día también el tema de la vestimenta es con los hombres. Hoy vemos también pantalones rotos, remeras que se le ve la ropa interior y un montón de cosas más. Se va de la mano, ¿no? Pero dice, vuestro atavio sea el externo, dice, no sea de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Cómo tiene que estar el corazón de una mujer? Puro, todo de pureza total. Y lo demuestra ¿cómo? A través de la conducta, a través de sus acciones, a través de su forma de actuar y a través de cómo se comporta y cómo se viste. Así que, queridas hermanas, es un desafío en el cual ustedes tienen en esta época donde todo se exhibe, todo se muestra y cuesta mucho poder encontrar ropa en la cual podamos ser decorosa. Y después, tanto en los versículos 5 y versículo 6 nos hablan del ejemplo que pone la palabra de Dios. Siempre Pedro da un ejemplo de Sara y de las mujeres de la antigüedad. Pero en el versículo 7, si ustedes pensaban que iban a zafar los varones, no. Versículo 7 dice, vosotros marido igualmente. Ahora, ¿igualmente qué? Todo lo anterior. Todo lo que venimos hablando de nuestra pureza, de nuestra conducta, de nuestra forma de expresarnos, de hablar, de movernos, de vestirnos, igualmente. Y dice, vivir con ella, ¿qué cosa? Sabiamente. Sabiamente. ¿Y qué manera es de vivir sabiamente? Dando honor a la mujer. Ahora, muchas veces la sociedad muestra que no da honor a la mujer. Por un lado tenemos la filosofía y la ideología de género que resalta, dice, ni una menos, y vamos a todo enfilado atrás de una mujer, y después escuchamos el rap que denigra a la mujer. Y se llenan de plata, es como que es contracultural, ¿no? Pero fíjense en acá la contradicción que vive el mundo. Nosotros dice, dando honor a ¿qué? A la mujer. ¿Cómo os damos honor? Y con el respeto, con el cuidado, siendo ejemplo. Dice, como vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida. Otra vez, el apóstol Pedro vuelve a poner a la mujer al lado del hombre. Son coherederas de la gracia. No son inferiores a nosotros, son coherederas. Para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Querido hermano, si vos querés tener éxito, estamos orando y querés tener éxito en tus peticiones, con oraciones, y si estás casado, tenés que estar bien con tu esposa. Muchas veces nosotros en la iglesia fingimos que estamos bien, pero cuando vamos a casa, de puertas para adentro, es otra historia. Hemos tenido matrimonios que han venido con problemas, es que vos pensabas, ven en la iglesia, sirviendo al Señor, está todo bien, y después hay una oscuridad, puertas cerradas, hay una realidad distinta. Quiero decirte que si estás en esta situación, tu oración no es escuchada. Pero también, como te dije, agregaba el apóstol Pedro al ámbito de los deberes conyugales, la familia, el matrimonio. Pero también queda una última parte y ya vamos terminando. Habla de la última parte del versículo en 8, nos habla también del ámbito de la iglesia. Y acá no se pone más lindo este tema, ¿no? Donde se pone mejor. Porque dice el versículo 8, finalmente sed todo ¿de qué? De un mismo sentir. Ahora fíjate que el apóstol comenzó, asimismo vosotras mujeres, igualmente vosotros maridos, ahora dice finalmente, como terminando el tema. Es como que ya dio las pautas, dio las instrucciones de cómo tenemos que manejarnos, tanto
en lo que es gobierno, tanto en lo que es laboral, tanto como es en la familia, y falta una pata, la iglesia. Donde nosotros nos congregamos, donde nosotros estamos, donde nosotros servimos al Señor. Entonces finalmente dice ser todo ¿de qué? De un mismo sentir. Ahora, querido hermano, yo creo que te pongas la mano en el corazón, no me lo responda, pero vos sí pensalo y analizá. La iglesia de acá, de calle Vignón, ¿es de un mismo sentir? Yo te puedo decir que el Sonda, no, lo digo porque no estoy allá, si no, le digo sí, estamos. El Sonda no es del mismo sentir. ¿Cómo cuesta, hermanos, ser del mismo sentir? Ser todo el mismo sentir. Ahora, ¿cuál es el sentir? Fíjate que dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene, dice, su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, ¿cuál es el sentir? Asimismo, tengan todo un mismo, finalmente, todo el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? El sentir que tiene que ver en la iglesia, y yo quiero, hermanos, que si nosotros trabajamos todos, todos, toda la iglesia, no hay excepción de nadie, todos los que nos congregamos en nuestras iglesias locales, tenemos que tener este desafío. Tener el mismo sentir. ¿A qué se refería el apóstol? Primero, habla de ser armonioso. ¿Cómo cuesta ser armonioso? Cuando tocan los instrumentos, la música, suena la música y está todo afinado, suena hermoso, ¿no? Pero cuando desafinado un instrumento no da la nota, suena mal, armonioso. Habla de estar juntos. De estar juntos. Qué bien nos hace estar la familia de Dios juntos. Tenemos un montón, hay actividades de la iglesia, campamentos, juntarnos en las casas. Hablamos del modo de pensar, tener un modo de pensar en la iglesia. Nos habla de pensar lo mismo o tener la misma mentalidad. ¿Cómo podemos nosotros tener la misma mentalidad cuando fuimos criados de forma diferente? Nos movimos en círculos diferentes y diferentes maneras. Pero la palabra de Dios nos exhorta en esta noche que nosotros tenemos que procurar la unidad y la paz de la iglesia. Y te digo realmente que no solamente depende de quién, de los ancianos de la iglesia, de los líderes, pero también depende de cada miembro de la iglesia. Acordate, acá dice, finalmente, ser todo el mismo sentir. ¿Quién? Padres, hijos y esposa. Miembros de la iglesia. Ser del mismo sentir. Nos habla que tenemos que ser compasivos. Nos habla de tener un cariño fraternal. Tener y ser tiernamente compasivo. Yo te hago estas palabras, ¿no? Porque yo lo pienso en mí, ¿no? Cuando leía el mensaje pensaba en mi persona. Y yo pensaba si yo realmente cumplo con esto. Si yo me preocupo por estas cosas. Ser compasivo, ser encariñado con los hermanos, ser tierno con los hermanos. Fíjense en esto, ¿no? Tener una mente amigable. Tener una mente amigable. Ganarle ese mal pensamiento. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Cuánto nos cuesta tener una mente amigable? Siempre pensamos mal. O casi siempre pensamos mal.
Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, de esto, ¿no? El mismo Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 13, versículo 35, dice: en estos conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Ahora, ¿cómo demostramos amor? Y bueno, siendo compasivos, teniendo cariño entre nosotros, llevándonos bien, no siendo falsos. Pero también allí en Romanos capítulo 12, versículo 16, el apóstol, no solamente Jesucristo nos dice, sino dice: tiene que ser unánimes entre vosotros. Yo lo puse en negrita acá el mensaje. No altivos. ¿Cómo nos cuesta a nosotros dejar nuestro protagonismo? ¿No? ¿Cómo nos cuesta dejar que nos vean, que nos reconozcan? No altivos. Dice, sino asociándonos con los humildes. ¿Cómo nos cuesta tener relación con ese hermano o hermana que siempre llega y está ahí atrás? Nos pasó, fuimos a visitar una hermana esta semana y una hermana muy retraída y nos dice: no, nadie habla conmigo, me siento sola. ¿Cómo nos cuesta asociarnos con esas personas que no pueden hablar, que les cuesta hablar, que les cuesta expresarse? No, pero dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Fíjate, no sean sabios en su propia opinión, dice el apóstol. ¿Cuántas veces nosotros pensamos y somos sabios, por más que venga el anciano, por más que venga el líder a decirnos, ¿no?, y nos quedamos con nuestros pensamientos? Dice Romanos también 15:5, dice: pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, dice, un mismo sentir en Cristo. Y acá está la clave. ¿Cómo podemos tener un mismo sentir si no estamos en Cristo? En Cristo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros proyectos como iglesia, ¿qué? Se unen en predicar la palabra de Dios, en ganar almas, en rescatar. Fíjense en lo que pasaba y en la exhortación del apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen, ¿qué? Toda una misma cosa. ¿Cómo puede ser que en la iglesia no estemos hablando las mismas cosas? ¿Cuál tiene que ser el objetivo principal de la iglesia? Salvar las almas. Buscar las almas que no conocen a Cristo. Ser un hospital, abrir las puertas de la iglesia y poder recibir y sanar a las personas que están destruidas por causa del pecado. Abrazar. En la otra vuelta estábamos un jueves, viene un joven a acercarse, un domingo. Se acercó, estuvimos charlando y lo vi y le digo: ¿te puedo abrazar? Lo abracé y se puso a llorar, necesitaba que alguien lo abrace. Tenemos que tener el mismo sentir, hablar una misma cosa y no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Yo voy con Adrián. No, yo voy con Elías. Ahora ya está Ariel, digo, yo voy con Ariel, yo voy con Cristian. No, hermano, no, Cristo es uno. Nosotros somos siervos. No puede haber divisiones. No puede haber separación en la iglesia. No puede haber bandos. Tenemos que ser un cuerpo en Cristo. Dice, sino que estén ¿qué? Perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente y un mismo pensar. Hermano, ¿cómo nos cuesta a nosotros, no? Finalmente dice, ser todo del mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo nos cuesta ser todo esto? ¿Cómo nos cuesta a nosotros ser sujetos a la palabra de Dios? Ponernos bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué no lo dice Cristian? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo para nosotros. Para que vos, hoy y yo podamos escuchar su palabra. Pero dice también el versículo 9. Y es el último versículo que vamos a ver. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Y ahora dice, ¿qué es lo común? No devolvamos mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué hacemos nosotros? Uy, ya me lo va a pagar. ¿O no? Le hacemos la vendetta, ¿eh? Italiano. Hacemos la vendetta, ya me lo va a pagar, ya le voy a agarrar. Ya lo voy a agarrar. Pero dice, no tenemos que devolver mal por mal. Versículos anteriores, allí en capítulo 2, versículo 22 dice, el que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a la causa que juzga justamente. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejar las cosas en las manos de Dios? Encomendar nuestra causa, que para nosotros es injusta, en la mano de Dios y no nosotros actuar por nuestros medios. ¿Saben cuántos problemas evitaríamos en la iglesia si actuamos de esa manera? ¿Saben cuántas personas se convertirían y abrirían su amor a Cristo si nosotros nos ven juntos, una misma mente, un mismo sentir, teniendo la mente de Cristo, no devolviendo mal por mal? El ejemplo es Jesús. Ni maldición, dice la palabra de Dios, sino por lo contrario. Hermanos, tenemos que ser ¿de qué? De bendición. ¿Y qué es ser de bendición? ¿Qué le parece? ¿Cómo podemos ser de bendición al otro? Yo ya hablé bastante, ¿eh? Ustedes, vamos a hablar acá. ¿Cómo puedo ser de bendición a otro? A ver. Ayudando, bien. ¿Qué más? Estamos orando ahora, estamos intercediendo. Amando. ¿Cuánto hace que no vas a visitar un hermano que está enfermo o pasando una necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que le ofrendaste a un hermano que sabe que económicamente no viene bien? ¿No? Y podemos decir muchas cosas más. Bendiciendo. ¿Cuál es la bendición que nosotros podemos dar mayor? Y que una persona pueda conocer a Cristo. Pero nosotros bendiciendo y no maldiciendo. Pero fíjense, siendo que fuiste llamados para que heredásemos, ¿qué cosa? Bendición. Ahora, heredamos bendición y no bendecimos. Es como que nos quedamos nosotros con esa bendición que Dios nos dio. Es como que somos como ese que recibió un talento y lo guardó, lo escondió y ni siquiera lo puso a los bancos. Hermanos, tenemos que romper nuestro pensamiento propio y tener ¿qué? Un mismo sentir. Ahora, la sujeción, la sumisión, es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque leímos, tanto en el versículo 1, asimismo vosotros, en el versículo 7 igualmente, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, y el versículo 8 dice, finalmente, hablando a toda la iglesia, o sea, nos habla a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, ¿qué cosa? ¿Cómo tenemos que manejarnos? ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta? Y nuestra conducta tiene que ser, como leímos en el versículo 8, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables y sobre todo bendiciendo. Pensaba, ¿cuándo fue la última vez que yo bendije a alguien? ¿Le dije a alguien cosas buenas? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un hermano y dijiste, che, bien, hiciste bien el mensaje, bien, gracias por los bancos, por acomodar los bancos, gracias por la actividad? Bendiciendo. Bendiciendo. Cerramos. Así ya damos por terminado. La sumisión es dejar de lado el personalismo, mi yo personal. Sumisión es dejar de lado mi yo, mis pretensiones, mis ideas.
los objetivos personales, los anhelos personales. Cuando hablamos de sujeción es dejar de lado todo eso. También es dejar de lado todo eso ¿para qué? Para buscar un beneficio mucho mejor. Y el beneficio mucho mejor son los demás. Son mis hermanos en Cristo. Son las personas que yo me congrego en la iglesia. Y son las personas que pasan por ahí afuera. Que si yo le puedo bendecir, puede entrar adentro y escuchar el mensaje. La pregunta es, de esta noche, yo me voy a preguntar y te voy a dejar pensar para que podamos meditar. ¿Estás practicando la sumisión? Ojo, no es para solamente las mujeres, también para los varones. ¿Estamos practicando la sumisión? ¿Estamos practicando la sujeción? En todo ámbito, En el ámbito del gobierno, en el ámbito laboral, en el ámbito del matrimonio o la familia y en el ámbito de la iglesia. Yo te hago estas preguntas para que vos puedas pensar y meditar. Yo me las cuestioné, yo me las hice. No te voy a decir mi resultado. Cada uno puede pensar en el Señor. Pero yo te puedo decir lo siguiente, lo que más me interesa en esta noche. Si practicás de ser bendición a los demás. Es el desafío de esta noche. Poder ser de bendición al otro. Al que está al lado. Es tan sencillo, es tan simple de ser de bendición al otro. Yo te invito a que lo puedas hacer. Y si no lo haces, que en esta noche pueda hacer un activar, ¿no? Sabiendo de que no estoy siguiendo lo que dice Cristian, sino estoy siguiendo lo que dice la palabra de Dios, escrita por el apóstol Pedro, inspirada por el Espíritu Santo.